Hola, mis reinas. Si alguna vez han sentido que el piso desaparece bajo sus pies, si se han encontrado solas justo cuando más necesitaban a alguien, esta historia es para ustedes. Quédense conmigo hasta el final, y si les llega al corazón, suscríbanse al canal para más historias como esta. Me llamo Xochitl, y siempre creí en la fuerza del amor, en ser un equipo, en eso que se construye juntos. Vivíamos en el puerto de Veracruz, y la vida parecía seguir un guión que yo misma había escrito. Casa, familia, chamba y Javier a mi lado. Él era mi cable a tierra, mi confidente, el hombre con quien yo compartía cada alegría y cada preocupación. O al menos, eso era lo que yo creía. Nuestros días estaban hechos de pequeñas rutinas. Nos levantábamos temprano, nos tomábamos un cafecito de olla en el patio y platicábamos sobre el día que empezaba. Yo, siempre apurada con las cosas de la casa y del trabajo. Él, más tranquilo, pero presente. Íbamos juntos al mandado, yo escogía las verduras, él empujaba el carrito. Por las noches nos gustaba sentarnos en el sofá a ver una peli o simplemente conversar sobre lo que nos había pasado. Eran momentos sencillos, pero que para mí valían oro. Yo sentía que habíamos construido una vida sólida, llena de cariño y complicidad. Nunca imaginé que algo pudiera sacudir tanto esa estructura. Nunca imaginé que él pudiera ser capaz de dejarme sola, justamente cuando más lo iba a necesitar. Siempre tuvimos una vida modesta, pero vivíamos a gusto. Trabajé toda la vida, logré tener mis cosas con mucho esfuerzo. Y Javier, bueno, él también tenía su trabajo. No éramos ricos, pero teníamos lo suficiente para vivir bien y hasta para soñar un poquito. Nuestros sueños eran sencillos. Una casa más grande algún día, quizá un viajecito de vez en cuando. Pero nuestro sueño más grande, el que más planeábamos, era tener hijos. Estábamos preparándonos económicamente y yo estaba por terminar la universidad, lo que nos daba la sensación de que todo estaba en su lugar para el futuro. Cosas que tenían sentido para nosotros. Yo me dedicaba en cuerpo y alma a la casa, cuidaba cada detalle, el jardín, la comida. Me gustaba ver todo en orden. Sabía que eso traía paz a nuestro hogar, y él parecía disfrutar todo eso. Al menos, eso decía. Yo siempre he sido una persona optimista, que le ve el lado bueno a las cosas. Incluso frente a los problemas, yo intentaba encontrar una solución, una salida. Creo que fue esa forma de ser la que me hizo aguantar tanto después. Pero en esa época, yo estaba en un momento de pura felicidad, creyendo que la vida seguía un flujo continuo de buenas energías. Mi familia siempre ha sido mi gran pilar. Mis papás, mis hermanas, siempre estuvieron presentes. Y yo sabía que podía contar con ellos para lo que fuera. Pero en el matrimonio, una espera que su pareja sea la primera persona en tenderte la mano. ¿No es así? Una espera que esté ahí, firme y fuerte, en los momentos más difíciles. La rutina seguía su curso. Las semanas se volvían meses, los meses, años. Teníamos nuestros pequeños roces, como cualquier pareja. Discusiones tontas sobre quién lavaba los trastes o quién compraba las tortillas. Nada que nos afectara de verdad. Yo siempre creí que con amor y respeto se podía superar cualquier obstáculo. Y así, vivía mi vida, tranquila, segura del piso que pisaba. Hasta que un día, la vida me dio un sacudón. Una noticia que puso mi mundo de cabeza. Yo tenía apenas 28 años, una edad en la que una ni piensa en enfermedades graves, mucho menos en cáncer. Por eso, nunca sospeché nada serio. Estaba enfocada en terminar la universidad, en construir nuestro patrimonio para los hijos que vendrían. Y de repente, sentí algo que lo cambió todo. Una noche, mientras me bañaba, mi mano topó con una bolita en mi pecho. Era pequeña, dura, y mi corazón se disparó. Intenté convencerme de que era una tontería, que no era nada. Estoy muy joven, pensaba, pero la preocupación me carcomía por dentro. Empecé a sentir unos dolores extraños, un cansancio que no se me quitaba. No tardé en buscar un doctor ahí en Veracruz. Me hice los estudios y la espera de los resultados fue la peor parte. Cada día que pasaba, sentía una angustia más grande crecer dentro de mí. Intentaba no pensar en lo peor, pero era imposible. Mi corazón latía a 1000 por hora y sentía un hoyo en el estómago constante. Javier,
Claro, sabía de mis estudios, de mis preocupaciones. Yo veía que él también se ponía nervioso, pero intentaba calmarme. Decía que todo iba a estar bien. Me acompañó a un par de consultas, pero yo ya sentía cierta distancia, una preocupación que se sentía más por encimita, no de verdad. Y entonces llegó el día de la noticia. El doctor me llamó a su consultorio, con una expresión seria en el rostro. Recuerdo cada palabra, cada detalle de ese momento. Xochitl, lamentablemente, los estudios confirmaron el diagnóstico. Tienes cáncer de mama. Esas palabras retumbaron en mi cabeza como un trueno. Se me heló el cuerpo, el aire me faltó. No podía respirar. El mundo se detuvo. Yo veía la boca del doctor moverse, pero ya no escuchaba nada. Era como si estuviera en una película, y todo sucediera en cámara lenta, y le hubieran quitado el sonido. Estaba ahí, en shock, procesando la información más terrible de mi vida. Cáncer, y a los 28 años. Mis sueños de tener hijos, de toda una vida, sentía que se me venían abajo. Mi primera reacción fue pensar en Javier, en nuestra vida, en todo lo que habíamos planeado. Lo necesitaba, más que nunca. Sentí una necesidad urgente de abrazarlo, de sentirme protegida, de llorar en sus brazos. Salí del consultorio sin saber bien a dónde ir. Mis piernas temblaban, y yo solo quería llegar a casa, a mi casa en Veracruz, y encontrarlo. Cuando llegué, Javier estaba en la sala, viendo la tele. Me acerqué, con las manos temblorosas, los ojos llenos de lágrimas. Javier, necesito decirte algo. Él me miró, notando la seriedad del momento. ¿Qué pasó, mi Xochi? ¿Sucedió algo? Respiré hondo, con la voz entrecortada, y dije las palabras que lo cambiaron todo. Tengo cáncer de mama. El silencio que vino después fue ensordecedor. Yo esperaba lo peor, pero me sorprendió, por un breve instante. Se levantó, me abrazó fuerte, y sentí un alivio inmenso. Mi amor, vamos a pasar por esto juntos. No te preocupes, estoy aquí contigo para lo que venga. Vamos a luchar. Sus palabras fueron un bálsamo. Lloré en sus brazos, sintiendo un soplo de esperanza. En ese instante, creí que él sería mi refugio, mi compañero. Me aferré a esa promesa, a esa sensación de no estar sola. Pero la realidad, como descubriría, sería mucho más cruel. Si esta historia ya te conmovió, si te identificas con el dolor de la soledad, suscríbete al canal. Te voy a contar sobre el inicio del tratamiento y cómo la promesa de apoyo de Javier comenzó a deshacerse, especialmente cuando los efectos de la quimioterapia se volvieron visibles. No te lo vas a querer perder. Después de esa noticia y de la promesa de apoyo de Javier, sentí un alivio momentáneo. Mi diagnóstico fue cáncer de mama en etapa 1, lo que me trajo una pequeña dosis de esperanza. Los doctores dijeron que era una etapa inicial, más fácil de curar, y eso me dio un impulso para luchar. Tenía 28 años, quería vivir, quería tener mis hijos, y esa noticia, a pesar de ser grave, me hizo creer que tenía una gran oportunidad de vencer. Con esta nueva esperanza, empecé a enfocarme en el tratamiento. El siguiente paso era la quimioterapia. Me preparé, leí sobre los efectos, intenté mantenerme positiva. En cada ida al hospital, allá en Veracruz, veía a otras mujeres, algunas más grandes, otras de mi edad. Me sentía parte de una hermandad invisible, todas luchando la misma batalla. Y yo todavía contaba, ingenuamente, con el apoyo de Javier. Al principio, parecía intentar cumplir su promesa. Me llevó a una que otra consulta, preguntaba cómo estaba, pero todo era muy superficial. Yo sentía que estaba ahí por obligación, no por un deseo genuino de apoyarme. Y cada día, esa sensación de que su promesa era frágil crecía dentro de mí. Las sesiones de quimioterapia comenzaron, y con ellas, los efectos secundarios devastadores, náuseas que me tumbaban, un cansancio que me impedía hacer cualquier cosa, dolores en el cuerpo. Yo llegaba a casa exhausta, sin energía para nada, y los mareos eran constantes. Me arrastraba por la casa, y él parecía notarlo cada vez menos. Pero lo que de verdad marcó el cambio en la actitud de Javier fue la caída de mi cabello. La quimioterapia es cruel, y el cabello, para muchas mujeres, es más que solo pelo. Es nuestra identidad,
nuestra feminidad. En las primeras semanas, mi cabello comenzó a caerse de a poco y yo intentaba disimular, pero pronto la caída se volvió intensa, en mechones. Recuerdo un día, en la regadera, en que vi un montón de cabello yéndose por el desagüe. En ese momento, supe que el cambio sería visible, innegable. Cuando me rapé y me vi en el espejo, fue un shock. No me reconocía. Era una mujer joven, de 28 años, y estaba ahí, pelona, pálida, con el cuerpo exhausto. Sabía que esto sería una prueba para nuestra relación. Necesitaba a Javier a mi lado, diciéndome que seguía siendo hermosa, que me amaba igual. Pero lo que recibí fue todo lo contrario. Fue a partir de ese momento que su distancia se hizo abismal. Empezó a evitarme la mirada. Las conversaciones se resumían a lo básico del día a día, y aún así, eran cortas y sin profundidad. Cuando yo intentaba tocar el tema del cáncer, de mi salud, de mi apariencia, me sacaba la vuelta. Cambiaba de tema, decía que estaba cansado, o que tenía algo urgente que resolver. Era como si yo ya no existiera, como si me hubiera convertido en una extraña dentro de mi propia casa, en Veracruz. Empecé a perder el apetito, la comida no me pasaba, el cuerpo estaba agotado, la mente exhausta. Me sentía débil, no solo por la enfermedad, sino por la falta de apoyo. Mi rutina, que antes estaba llena de vida, se convirtió en una carga. Hacer las cosas de la casa, ir a la chamba, todo se volvió un esfuerzo titánico. Me arrastraba, y cada paso era una batalla. Y él parecía no darse cuenta, o fingía no hacerlo. Él seguía con su vida, saliendo a trabajar, regresando, viendo la tele, como si nada estuviera pasando. Además de la caída del cabello, otra preocupación me atormentaba: la infertilidad. Tenía solo 28 años, y nuestro mayor sueño era tener hijos. Los médicos ya me habían avisado que la quimioterapia podía causar infertilidad, temporal o permanente. Sentía pánico solo de pensar en perder la oportunidad de ser mamá. Intenté hablar con Javier sobre esto, sobre la posibilidad de congelar óvulos, sobre nuestro sueño. Me miró con una frialdad que me heló la sangre. Xochitl, a ver, una cosa a la vez. Primero te curas, ya después vemos eso. Sus palabras fueron un balde de agua fría. Mi sueño de ser madre, que pensé que sería un punto de conexión, se convirtió en otro abismo entre nosotros. Recordaba las veces en que se preocupaba por un simple resfriado mío, las veces que me llevaba un tecito caliente a la cama o me consentía con un chocolate. ¿Dónde estaba ese Javier? Había desaparecido. En su lugar, un extraño frío y distante tomó el control. Me preguntaba si ya no me amaba, si solo estaba esperando una oportunidad para irse. Pero, ¿por qué ahora, en mi peor momento? Intenté hablar de nuevo. Un día me senté junto a él en el sofá, mientras veía el fútbol. Javier, tenemos que hablar. Tengo cáncer y te necesito. Necesito tu apoyo. Apenas y me volteó a ver. Ya sé, Xochitl, no tienes que estarlo repitiendo. ¿Qué quieres que haga? La frialdad en su voz me pegó con todo. Yo no quería que hiciera nada más que estar presente, darme un abrazo, escucharme. Solo quería sentir que no estaba sola. Necesito que estés a mi lado, que me acompañes a las consultas, que me ayudes a pasar por esto, le dije con la voz entrecortada. Él suspiró, un suspiro pesado, como si le estuviera pidiendo un favor enorme, una carga demasiado pesada para él. Yo tengo mis cosas, Xochitl, mi chamba, mis compromisos. No es fácil para mí tampoco. Sus palabras me cortaron como cuchillos. No le estaba pidiendo que dejara su vida, le estaba pidiendo apoyo, que fuera mi compañero, amor. No podía creer lo que estaba escuchando. Ese hombre que yo había elegido para compartir mi vida, me estaba diciendo que yo era un problema, un estorbo. Me levanté sin poder contener las lágrimas. Me fui al cuarto, me encerré y lloré hasta que no me quedaron fuerzas. Ahí, sola, en Veracruz, me di cuenta de que la batalla contra el cáncer sería solo una parte de mi lucha. La otra parte sería contra la soledad y la decepción. La soledad, antes de ser un sentimiento, era un peso físico que cargaba. Sentía como si caminara con una carga enorme en la espalda. El peso de mi enfermedad, el peso de su indiferencia.
Intentaba distraerme con las cosas de la casa, con el trabajo, pero su imagen, distante, fría, me atormentaba. Me sentía culpable, como si mi enfermedad fuera de alguna manera un defecto mío, algo que yo había causado y que lo alejaba. Esa culpa me comía por dentro. Empecé a tener problemas para dormir. Los pensamientos me bombardeaban toda la noche. El miedo al futuro, la incertidumbre del tratamiento y la pregunta constante, ¿por qué me dejó sola? Me sorprendía a mí misma reviviendo los buenos momentos que tuvimos, las risas, los planes, y los comparaba con la cruel realidad que vivía ahora. La diferencia era abismal. La casa, que antes era un lugar de alegría, un nidito de amor, ahora era un recordatorio constante de mi soledad. Cada objeto, cada rincón, me recordaba un momento con él, y ahora solo la ausencia. La ausencia de un abrazo, de una sonrisa, de una palabra de consuelo. Me sentía como un fantasma en mi propia casa, andando sin rumbo, con un hoyo en el pecho. Empecé a bajar de peso, a ponerme más pálida. La enfermedad avanzaba y el estrés de la situación solo empeoraba las cosas. Sabía que necesitaba ser fuerte, que necesitaba luchar. Pero, ¿cómo luchar cuando la persona que más amas te deja sola? ¿Cómo tener fuerzas para enfrentar el tratamiento, los estudios, los dolores, cuando el apoyo que esperabas no existe? Los días se arrastraban, cada uno más difícil que el anterior. Intentaba convencerme de que él cambiaría, de que volvería a ser el hombre que conocí. Pero en el fondo, una parte de mí ya sabía que él se había ido. No físicamente, pero sí emocionalmente. Y esa ausencia, esa falta de apoyo, era tan dolorosa como la propia enfermedad. La soledad me enseñó a ser más fuerte. Me enseñó a no depender de nadie para mi felicidad o para mi supervivencia. Sabía que el camino sería largo, pero también sabía que no podía rendirme. Tenía que luchar, no solo contra la enfermedad, sino por mí, por mi dignidad. Y fue en medio de esa oscuridad que una pequeña llama de esperanza comenzó a surgir. Una esperanza de que yo podría, sí, sobrevivir, y que saldría de esta aún más fuerte, aunque fuera sola. Si este dolor te llega, si alguna vez has sentido la frialdad de quien debería amarte, suscríbete al canal. Voy a compartir cómo empecé a encontrar fuerzas en mí misma y a darme cuenta de que la vida me daría una nueva oportunidad, incluso sin Javier. No te lo pierdas. Cada ida al doctor era un recordatorio cruel de mi nueva realidad. Y cada vez que cruzaba esa puerta, sola, el corazón se me encogía. Veía a otras mujeres acompañadas por sus esposos, hijos, amigos, tomadas de la mano, abrazándose, platicando. Y yo ahí, sola como un hongo en medio de un mar de gente. Javier nunca se ofreció a acompañarme. Cuando se lo pedía, inventaba una excusa. Estoy muy ocupado. Tengo una junta importante. No me siento bien para ir a un hospital. Dejé de insistir. El dolor del rechazo era más grande que el dolor de ir sola. Aprendí a agendar mis propios estudios, a recoger los resultados, a hablar con los doctores sin nadie a mi lado. Me sentía como una guerrera, sí, pero una guerrera solitaria. Las sesiones de quimioterapia fueron las más difíciles. Los efectos secundarios eran devastadores. Náuseas, debilidad, un cansancio extremo. Llegaba a casa exhausta, sin energía para nada. ¿Y él? Bueno, él estaba ahí, pero como un espectador distante. No había una sopita caliente esperándome, ni un vaso de agua, ni un ¿cómo te sientes? Era como si yo estuviera en una burbuja y él fuera de ella, observando de lejos. Recuerdo un día en especial. Acababa de llegar de una sesión de quimio, vomitando en el camino a casa. Llegué pálida, con dolor, y me tiré en el sofá. Él estaba en la sala, viendo el fútbol. Yo esperaba que viniera a ayudarme, que me ofreciera una cobija, una almohada, pero solo me lanzó una mirada rápida y volvió su atención a la televisión. Lloré. Lloré de dolor físico, de agotamiento, pero sobre todo de decepción. Ese día sentí que mi matrimonio había muerto, que la persona que yo amaba me había abandonado en el peor momento de mi vida. Pasaba la mayor parte del tiempo en mi cuarto. Era el único lugar donde me sentía segura para llorar, para ser débil. Él rara vez entraba, y cuando lo hacía,
era para buscar algo o para avisar que iba a salir. Las conversaciones eran casi inexistentes. Intenté, varias veces, abrir mi corazón, hablar de mis miedos, de la incertidumbre del futuro, pero me escuchaba con una mirada vacía, como si le estuviera hablando del clima. No mostraba empatía ni interés. Mis amigos y mi familia empezaron a notar la distancia de Javier. Mis hermanas me visitaban con frecuencia, y ellas me abrazaban, me consolaban. Notaban su ausencia, sus miradas, su frialdad. No me decían nada de frente, pero yo les veía la preocupación en los ojos. Me sentía avergonzada por tener un marido que me abandonaba, pero al mismo tiempo sentía rabia. Rabia porque él me estaba haciendo pasar por esto. Rabia porque me estaba haciendo aún más vulnerable. A veces, alguna de mis hermanas podía acompañarme a las sesiones, pero era raro porque ellas trabajaban y no podían perder sus empleos. Empecé a tener dificultad para dormir. La ansiedad me consumía. Pensaba en mi futuro, si sobreviviría, si tendría fuerzas para continuar. Y su ausencia era un peso extra. Extrañaba un hombro en el cual llorar, una mano que me sostuviera. Él, que debería ser mi mayor apoyo, era mi mayor decepción. Mi alimentación se volvió un problema. No tenía ganas de comer, y lo poco que comía, lo vomitaba por la quimio. Estaba cada vez más flaca, más débil. Me miraba en el espejo y no me reconocía. No era solo la enfermedad lo que me transformaba, era también la soledad. Era el desinterés. Intenté buscar ayuda de otras formas. Leí libros sobre cáncer, busqué grupos de apoyo. Necesitaba a alguien que me entendiera, que supiera por lo que estaba pasando. Y fue en esos grupos donde encontré un poco de consuelo. Ahí vi a otras mujeres, con sus propias luchas, pero con apoyo. Las envidiaba, de buena manera. Yo quería tener ese mismo apoyo, ese mismo cariño, pero no lo tenía. Empecé a cuestionar nuestro matrimonio. Si era tan frágil, si no aguantaba una tormenta, ¿qué clase de matrimonio era ese? Las promesas, los votos, todo parecía haberse deshecho en el aire. Me sentía engañada, traicionada. No por una infidelidad física, sino por una traición emocional, mucho más profunda. Me había prometido estar a mi lado, y no lo estaba. Me sentía dividida. Una parte de mí todavía lo amaba, todavía quería que cambiara, que volviera. La otra parte, la más racional, sabía que no podía seguir dependiendo de él. Necesitaba fortalecerme, por mí misma. Necesitaba luchar por mi vida, y no podía gastar mis últimas energías en la indiferencia de alguien que no me merecía. La soledad me enseñó a ser más fuerte. Me enseñó a no depender de nadie para mi felicidad o para mi supervivencia. Sabía que el camino sería largo, pero también sabía que no podía rendirme. Tenía que luchar no solo contra la enfermedad, sino por mí, por mi dignidad. Y fue en medio de esa oscuridad que una pequeña llama de esperanza comenzó a surgir. Una esperanza de que yo podría, sí, sobrevivir, y que saldría de esta aún más fuerte, aunque fuera sola. Si este dolor te llega, si alguna vez has sentido la frialdad de quien debería amarte, suscríbete al canal. Voy a compartir cómo empecé a encontrar fuerzas en mí misma y a darme cuenta de que la vida me daría una nueva oportunidad, incluso sin Javier. Con el tratamiento avanzando y la indiferencia de Javier cada vez más evidente, llegué a un punto de quiebre. Ya no podía depender de él, ni esperar un apoyo que nunca llegaría. Necesitaba luchar por mí misma, con mis propias fuerzas. Y fue aquí en Veracruz, dentro de mi casa, que tomé la decisión más importante de mi vida. Iba a vencer el cáncer y me iba a levantar, con o sin él. Empecé a enfocarme en mí. Me puse a leer más sobre el cáncer, sobre la importancia de la alimentación, del ejercicio, cuando tenía energía para hacerlo. Sabía que mi mente necesitaba estar tan fuerte como mi cuerpo. Decidí que ya no me lamentaría por su ausencia. Iba a canalizar toda mi energía en mi curación. El primer paso fue reorganizar mi rutina. Aunque la quimioterapia me dejaba exhausta, me obligaba a levantarme, a hacer las cosas de la casa, a cuidarme. Pequeñas victorias, como lograr prepararme algo de comer o dar una caminata corta, las celebraba como grandes logros. Quería volver a sentir que tenía el control de mi vida, aunque una parte de ella estuviera completamente fuera de mi control.
empecé a prestar más atención a los consejos de los doctores y las enfermeras. Eran unos ángeles, de verdad. Con una sonrisa, una palabra de aliento, me daban la fuerza que Javier no me daba. Me sentía acogida ahí, en el hospital, más que en mi propia casa. Era irónico, pero era la verdad. Encontré apoyo en los profesionales de la salud, en la gente que estaba ahí para ayudarme a vivir. Mis hermanas y mi mamá fueron pilares fundamentales. Me llamaban todos los días, me visitaban cuando podían, me traían comida. No me dejaban olvidar que tenía una familia que me amaba, y me aferré a ese amor. El amor de mi familia me dio la energía para seguir adelante, para no rendirme. No estaba completamente sola, y esa era una verdad importante. Empecé a tener conversaciones más directas con Javier, no sobre el cáncer porque seguía sacándole la vuelta, sino sobre nuestra relación. Necesito un compañero, Javier. Necesito a alguien que esté a mi lado. Si no puedes ser esa persona, necesito saberlo. Él se quedaba callado, o respondía con evasivas. Poco a poco, fui entendiendo que la falta de respuesta era la respuesta misma. No quería estar ahí, no quería ser mi compañero. Darme cuenta de esto, aunque doloroso, me liberó. Dejé de idealizar un matrimonio que ya no existía. Dejé de esperar a un hombre que no volvería a ser quien yo conocía. Y con esa libertad vino una nueva fuerza. Ya no necesitaba vivir a la sombra de la decepción. Podía, sí, trazar mi propio camino. Empecé a ir a un grupo de apoyo para pacientes con cáncer. Ahí escuché historias de superación, de mujeres que habían pasado por situaciones aún más difíciles y que habían salido más fuertes. Me identificaba con su dolor, pero también me inspiraba su resiliencia. Me di cuenta de que no era la única pasando por un momento tan difícil. Y la solidaridad entre nosotras era un bálsamo para el alma. Recuerdo a una señora, doña Carmen, que me dijo algo que me marcó para siempre. Mijita, una no escoge lo que la vida le manda, pero sí escoge cómo va a reaccionar. Escoge luchar, escoge vivir y escoge amarte a ti misma por encima de todo. Esas palabras fueron un detonante. Necesitaba amarme, darme prioridad. Empecé a hacer pequeñas cosas que me daban gusto. Escuchar música, leer un libro, cuidar mis plantas. Cosas sencillas, pero que me ayudaban a llenar el vacío dejado por su ausencia. Estaba aprendiendo a ser feliz sola, a encontrar la alegría en las pequeñas cosas. Y eso, por sí solo, ya era una gran victoria. Todavía había momentos de tristeza, de desánimo. Claro, la enfermedad era una batalla diaria, pero ya no sentía que me hundía. Me estaba levantando, despacio, pero con firmeza. Estaba construyendo un nuevo piso, un piso hecho de mi propia fuerza, de mi propia resiliencia, y sentía que, a pesar del dolor y la incertidumbre del tratamiento, una nueva Xochitl estaba naciendo. Una Xochitl más fuerte, más madura y más decidida. No sabía qué me deparaba el futuro, ni cuánto tiempo de vida tenía, pero sabía que no quería pasar el tiempo que me quedara lamentándome por un amor que no era correspondido. Quería vivir, y vivir con intensidad, con alegría, con dignidad. Quería demostrarme a mí misma que era capaz de superar cualquier cosa. Y Javier, bueno, él estaba cada vez más lejos, cada vez más borroso en mi vida, y yo, cada vez más enfocada en mi propia luz. Si estás luchando por ti misma, buscando la fuerza que existe dentro de ti, suscríbete al canal. Te contaré sobre el momento en que su indiferencia se volvió insoportable y cómo decidí que era hora de darle la vuelta a la página. Quédate por aquí. Cada día que pasaba, la presencia de Javier en casa se volvía más un recordatorio doloroso que una compañía. Yo estaba en medio del tratamiento, con todos los desafíos físicos y emocionales que eso conlleva, y él seguía distante, absorto en su propio mundo, como si yo fuera una molestia invisible. El silencio de la casa era ensordecedor. La soledad, que antes me consumía, ahora me daba una extraña fuerza. Me di cuenta de que su ausencia era menos dolorosa que su presencia vacía. Comencé a reflexionar sobre nuestro matrimonio, sobre los últimos años. Vi cuánto me entregué, cuánto me esforcé por mantener nuestra vida, nuestra casa, y me di cuenta de que la entrega era unilateral. Yo siempre fui la que cuidaba, la que planeaba,
la que se preocupaba, y él simplemente recibía. Y ahora, en mi momento de mayor fragilidad, ni siquiera podía devolverme un mínimo de apoyo. La gota que derramó el vaso llegó un día de consulta médica. Me sentía particularmente mal y le pedí que me acompañara. Se negó, alegando un compromiso trivial. En ese momento, mientras me arreglaba para ir sola de nuevo, algo hizo clic en mi cabeza. ¿Por qué estaba insistiendo en algo que ya no existía? ¿Por qué me estaba humillando por un amor que se había evaporado? Ese día, saliendo del hospital, tomé una decisión. Una decisión que, aunque dolorosa, me llenó de una sensación de alivio y empoderamiento. Iba a divorciarme. No fue una decisión impulsiva. Fue el resultado de meses de sufrimiento, de desilusión. Yo merecía más. Merecía un amor que me acogiera, que me apoyara, no que me abandonara. Cuando llegué a casa, él estaba en la sala, como siempre. Respiré hondo, junté todo el valor que me quedaba y le dije: Javier, quiero el divorcio. Las palabras salieron con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Él levantó los ojos, sorprendido, y me miró como si le hubiera hablado en otro idioma. ¿Qué? ¿Te volviste loca? Es por la enfermedad, ¿verdad? Estás mal, no sabes ni lo que dices. Intentó hacerme menos, culparme, pero no me dejé intimidar. No, Javier, no es por la enfermedad, es por tu ausencia, es por tu desinterés. Estoy luchando por mi vida y me dejaste sola. Ya no puedo vivir así. Intentó discutir, decir que estaba ocupado, que yo no entendía la situación, pero ya no lo escuché. Mi decisión ya estaba tomada. Los días siguientes fueron tensos. Intentó revertir la situación, a veces con súplicas, a veces con enojo. Incluso intentó acercarse, pero ya era demasiado tarde. El vacío que había dejado en mí era demasiado grande para ser llenado con falsas promesas. Ya había pasado por todo sola, y ahora sabía que podía seguir sola. Busqué una abogada y empecé los trámites del divorcio. Fue un proceso doloroso, burocrático, pero cada paso me daba más certeza de que estaba haciendo lo correcto. No quería pelear, no quería conflictos, solo quería mi paz, mi libertad. Durante el proceso comencé a fortalecerme de otras maneras. Me dediqué aún más a mi tratamiento, a mi salud. Quería estar bien para cuando estuviera libre. Quería tener fuerzas para empezar de nuevo. Mis amigos y mi familia fueron mis mayores apoyos. Me dieron la mano, me escucharon, me aconsejaron. Y sentí un amor tan grande de su parte que me hizo ver que no necesitaba un amor que no fuera recíproco. Tenía mucho amor a mi alrededor y eso era lo que importaba. La casa, que antes era el escenario de mi soledad, comenzó a transformarse en un espacio de reinicio. Empecé a sacar sus cosas, a reorganizar los muebles, a pintar una pared. Cada pequeño cambio era un símbolo de mi nueva etapa. Me estaba liberando de un pasado que me ataba. Recuerdo el día en que se firmaron los papeles del divorcio. Estaba en el juzgado, con mi abogada, y él estaba allí, con su abogado. No hubo un abrazo, ni un apretón de manos, solo el silencio y la formalidad. Pero cuando salí de allí, sentí que un peso enorme se me quitaba de los hombros. Era libre, libre para curarme, libre para empezar de nuevo. Sabía que el camino sería largo y que el cáncer todavía era una batalla. Pero ahora ya no luchaba con un peso extra, con la decepción de un matrimonio que no existía. Luchaba por mí, y solo por mí. Y esa libertad me dio una fuerza que nunca imaginé que podría tener. Regresé a casa y me miré en el espejo. Vi a una mujer cansada, sí, pero con un brillo nuevo en los ojos. Un brillo de resiliencia, de valentía, de determinación. Había sobrevivido al cáncer y había sobrevivido a un amor ausente. Y estaba lista para el siguiente capítulo de mi vida. Si te has liberado de una relación que te hacía mal, suscríbete al canal. Ven a descubrir cómo empecé de nuevo. Después de meses de tratamiento intenso, de idas y venidas al hospital y de una montaña rusa de emociones, el día más esperado llegó. Ese día en que el doctor me llamaría para darme la noticia con la que tanto soñaba. Fui sola, como en casi todas las consultas importantes, pero esta vez la soledad no era un peso, era una elección. Quería vivir ese momento por mí misma, con mi propia fuerza.
Cuando el doctor entró en la sala, con una sonrisa en el rostro, sentí mi corazón latir más fuerte. Me miró y dijo las palabras que más anhelaba escuchar. Xochitl, los últimos estudios muestran que estás libre de cáncer. La enfermedad está en remisión completa. No podía creerlo. Las lágrimas rodaron, pero esta vez eran lágrimas de alegría, de alivio, de gratitud. Había vencido. No podía contener la emoción. Le di las gracias al doctor, a las enfermeras, a todos los que me apoyaron durante este viaje. Mi mente voló hacia mi familia, mis hermanas, mi mamá. Habían sufrido conmigo, y ahora podían celebrar conmigo. Les llamé en ese mismo instante, y la noticia fue recibida con gritos de alegría y mucho llanto. Era una victoria de todos nosotros. Al salir del hospital, el sol de Veracruz se sentía más brillante, el aire más ligero. Me sentí renacer, literalmente. Era como si me hubieran quitado un peso enorme de los hombros. La vida, que parecía haberme dado la espalda, ahora me daba una nueva oportunidad, y estaba decidida a aprovecharla al máximo. Pero la remisión del cáncer no significaba que todo estuviera resuelto de una vez por todas. Todavía tenía que lidiar con las marcas de la enfermedad, con las secuelas del tratamiento, y, lo más importante, sabía que necesitaba seguir con el tratamiento hormonal por algunos años. Los médicos fueron claros. Esa terapia, que tendría que tomar diariamente por 5 años, era crucial para reducir el riesgo de que el cáncer regresara. Era un recordatorio constante de que el camino de la recuperación iba más allá del fin de la quimio y la cirugía. Además, la preocupación por la fertilidad, que ya me atormentaba, seguía ahí. Todavía tenía que procesar que, tal vez, el sueño de tener hijos podría estar más lejano o incluso ser inalcanzable. Pero, a pesar de todo, era un paso adelante. Con la remisión, comencé a enfocarme en mi recuperación. Volví a comer mejor, a hacer ejercicios ligeros. Estaba construyendo una nueva rutina, una que me trajera bienestar y paz. Sentía que cada paso era un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para ser feliz. Pasé a dedicarme más tiempo a mí misma, a hacer cosas que me gustaban, pero que había dejado de lado por la rutina y la enfermedad. Volví a pintar, un pasatiempo que amaba y que me traía mucha paz. Empecé a leer más, a escuchar música que me inspiraba, y poco a poco me fui redescubriendo. La casa, que antes era un símbolo de mi soledad, se transformó en un refugio. Reorganicé todo. La decoré de una forma que me trajera alegría. Mi cuarto, antes un lugar de llanto y desesperación, ahora era un espacio de paz y cobijo. Cada rincón de la casa tenía mi energía, mi historia, mi fuerza, y Javier desapareció de mi vida. Después del divorcio, se alejó por completo. No volví a tener noticias de él, y tampoco las busqué. Ese capítulo estaba cerrado, y estaba feliz por ello. Su ausencia ya no me dolía, no me causaba angustia. Al contrario, me traía una sensación de libertad y ligereza. Me di cuenta de que la cura del cáncer no fue solo física, fue también una cura emocional. Me estaba curando de las heridas del abandono, de la desilusión. Me estaba curando de una relación que me hacía más mal que bien. Y esa curación interior me trajo una paz que nunca imaginé que podría tener. Empecé a salir más, a reencontrarme con amigos, a hacer nuevas amistades. Me abrí a nuevas experiencias, a nuevas posibilidades. Estaba lista para vivir, para amar de nuevo, para ser feliz. No importaba si estaba sola o acompañada, lo importante era mi felicidad, mi paz. Cada día era un regalo. Agradecía por estar viva, por haber vencido la batalla. Me sentía más fuerte, más resiliente, más madura. El cáncer me robó mucho, pero también me dio algo valioso. La capacidad de amarme, de darme prioridad y de reconocer mi propia fuerza. Y así florecía. Una nueva Xochitl, más consciente de sí misma, más fuerte, más feliz. Una mujer que había enfrentado lo peor y que había salido victoriosa. Una mujer que estaba lista para el siguiente capítulo de su vida, con la certeza de que la fuerza más poderosa estaba dentro de ella. Tu historia de superación puede inspirar a muchas mujeres. Si te identificaste, suscríbete al canal. El viaje contra el cáncer y la separación de Javier
me enseñaron lecciones que nunca imaginé aprender. Fueron lecciones duras, dolorosas, pero que me transformaron en una mujer más fuerte, más consciente y con una perspectiva de la vida completamente diferente. Miro hacia atrás, a esa Xochitl que recibió el diagnóstico, y veo cuánto he cambiado, cuánto he crecido. La primera y más importante lección fue la de valerme por mí misma. Siempre fui una persona de relaciones, de equipo. Creía que la felicidad venía de estar juntos, de compartir. Pero cuando me vi sola, cuando el apoyo que esperaba no llegó, tuve que encontrar la fuerza en mí misma. Descubrí que era capaz de luchar, de cuidarme, de levantarme, sin depender de nadie. Ese descubrimiento fue liberador. Ya no soy rehén de la presencia o ausencia de alguien. Otra lección crucial fue la de la vulnerabilidad. Aprendí que no está mal pedir ayuda, que no está mal llorar, que no está mal mostrar tus debilidades. Al contrario, la vulnerabilidad me conectó con personas que realmente se preocupaban, que me ofrecieron un apoyo genuino. Mis amigos y mi familia fueron mis ángeles, y aprendí a aceptar su amor, sin culpa ni vergüenza. La gratitud se convirtió en un sentimiento constante en mi vida. Pasé a valorar cada día, cada respiro, cada momento. La vida es un regalo, y aprendí a celebrarla. Agradezco por el sol que sale, por el olor a tierra mojada, por la comida en la mesa, por la compañía de la gente que amo. Las pequeñas cosas adquirieron un significado inmenso y me trajeron una paz que nunca antes había sentido. También aprendí a perdonar, no a Javier, porque perdonarlo todavía era un proceso en marcha, y tal vez nunca suceda por completo, pero sí a perdonarme a mí misma, por haber confiado de más, por haberme entregado de más, por haber tardado en ver la verdad. Perdonarme a mí misma me liberó de un peso, de una culpa que cargaba sin necesidad. La salud mental se convirtió en una prioridad. Me di cuenta de cuánto el estrés y la tristeza pueden afectar al cuerpo. Comencé a buscar formas de cuidar mi mente, mi alma. La meditación, la lectura, la escritura. Todo eso me ayudó a procesar las emociones, a encontrar un equilibrio. Entendí que la curación no es solo física, sino un proceso completo de bienestar. Aprendí a decir que no, a no sobrecargarme, a no ponerme en segundo plano. Empecé a priorizar mi tiempo, mi energía, mi paz. Y eso me trajo una sensación de control sobre mi propia vida. Ya no necesitaba complacer a todos, necesitaba complacerme a mí misma. Mi perspectiva sobre las relaciones cambió drásticamente. Ya no busco una pareja que me complete, sino que me sume. Aprendí que el amor verdadero no abandona, no te hace menos, no te hace sentir pequeña. El amor verdadero acoge, apoya, te eleva. Y sé que merezco un amor así. La resiliencia se convirtió en mi mayor aliada. Enfrenté la muerte de cerca, enfrenté el abandono, enfrenté la soledad y sobreviví a todo eso. Me di cuenta de que soy mucho más fuerte de lo que imaginaba. Y esa fuerza me impulsa a seguir adelante, a enfrentar cualquier obstáculo que la vida me presente. Ya no soy la Xochitl que Javier conoció. Soy una nueva mujer, con nuevas prioridades, nuevos valores. Las cicatrices del cáncer y del divorcio son parte de mi historia, pero no me definen. Ellas me convirtieron en quien soy hoy. Una mujer victoriosa, llena de vida y lista para lo que venga. ¿Y el futuro? Está abierto. No tengo miedo de soñar, de planear. Sé que la vida puede ser impredecible, pero también sé que tengo la capacidad de adaptarme, de reinventarme. Quiero vivir cada día con propósito, con alegría, con amor. Y sé que mi historia puede inspirar a otras mujeres a encontrar su propia fuerza, su propia voz, porque la vida, incluso con sus dolores, es un regalo valioso. Y estoy aquí, en Veracruz, más viva que nunca. Tu historia es un testimonio de valentía. Si te sentiste inspirada por este viaje de superación, suscríbete al canal. Hoy soy una mujer en constante reinicio. El cáncer, el divorcio, los dolores que viví, todo eso forma parte de mi historia, pero no me definen. Me defino por mi fuerza, por mi resiliencia, por mi capacidad de amar y de reinventarme. La vida después de la cura y la separación es un viaje de redescubrimiento. Sigo con mis seguimientos médicos, claro,
con la atención que la salud merece, pero ahora, sin el peso de la incertidumbre y la soledad. Me permito vivir cada día con más ligereza, con más propósito. Mi casa, que antes era un lugar de recuerdos dolorosos, hoy es un refugio de paz. La lleno con las cosas que me dan alegría, mis plantas, mis libros, las fotos de mi familia y de mis amigos. Es un espacio que refleja mi esencia, mi nuevo yo. Pasé a valorar más mis relaciones verdaderas. Mi familia y mis amigos son mi puerto seguro. Las conversaciones con ellos son más profundas, más sinceras. No tengo miedo de compartir mis alegrías y mis tristezas. Sé que puedo contar con ellos, y eso me trae una paz inmensa. El trabajo también adquirió un nuevo significado. Hago lo que amo y me siento realizada en cada tarea. Ya no es solo una forma de sustento, sino una forma de contribuir, de sentirme útil, de hacer la diferencia. Y esa pasión me impulsa a ir más allá. Me permito tener nuevos sueños, nuevos proyectos. Ya no tengo miedo de arriesgarme, de intentar cosas nuevas. La vida me enseñó que el tiempo es precioso y que no debemos desperdiciarlo con miedos o arrepentimientos. Quiero vivir cada día al máximo, con la certeza de que estoy en el camino correcto. Todavía hay días en que la tristeza toca a la puerta, claro. Los recuerdos del pasado salen a flote y el dolor del abandono todavía me visita. Pero no me permito hundirme. Respiro hondo, recuerdo todo lo que he superado y sigo adelante. Aprendí a aceptar mis emociones, a sentir el dolor y a dejarlo ir. La soledad, antes una enemiga, hoy es una compañera. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía, de los momentos a solas. Medito, leo, escribo. Encuentro paz en mi propio silencio. Y eso me hace una persona más completa, más feliz. No sé qué me depara el futuro, si surgirá un nuevo amor, si aparecerán nuevas oportunidades de trabajo. Pero una cosa sí sé, estoy lista para lo que venga. Tengo mi fuerza, mi fe, mi esperanza. Y eso es suficiente. Para ustedes, mujeres que están pasando por un momento difícil, que se sienten solas, que enfrentan desafíos en sus relaciones o que luchan contra una enfermedad, no se rindan. La fuerza está dentro de ustedes. Crean en sí mismas, busquen apoyo en las personas correctas y no tengan miedo de empezar de nuevo. La vida es un regalo. Y ustedes merecen ser felices, plenas y amadas. Mi historia es solo una entre tantas. Pero si sirvió para darte una pizca de esperanza, una pizca de valor, entonces valió la pena compartirla. Estoy aquí, en Veracruz, viviendo mi vida, llena de gratitud y esperanza. Y les deseo a ustedes la misma fuerza, la misma luz. Recuerden, son más fuertes de lo que imaginan. La vida siempre nos da una nueva oportunidad. Solo hay que tener el valor de tomarla. Si esta historia tocó tu corazón, si te identificaste con el viaje de Xochitl, suscríbete al canal. No te pierdas los próximos videos con más historias de superación y nuevos comienzos que te inspirarán y te acogerán. Ven a formar parte de nuestra comunidad, donde juntas encontramos fuerza y esperanza. Y no te olvides de activar la campanita para que te avisemos de los próximos videos. Siempre hay una nueva historia de desamor y superación esperándote.